Los misteriosos susurros en la Biblioteca Prohibida del Vaticano. En lo profundo del corazón de la Ciudad del Vaticano, donde los ecos del pasado se funden con el silencio sagrado del presente, existe un lugar envuelto en secretos y protegido por siglos de misterio. Un lugar al que muy pocos han tenido acceso. Una bóveda de conocimiento prohibido, donde se almacenan textos que podrían alterar la historia de la humanidad. Se trata de la Biblioteca Apostólica Vaticana, y más concretamente, de su sección más enigmática y restringida, el Archivo Secreto del Vaticano. Allí, entre muros de piedra antiguos y pasillos custodiados por la sombra de lo sagrado, se han reportado fenómenos que escapan a toda explicación lógica. Algunos afirman haber oído susurros, voces apagadas que emergen entre los estantes, como si los libros, testigos mudos de lo impensable, decidieran hablar por sí mismos. El Vaticano ha reconocido la existencia de estos archivos desde el siglo XVII, pero lo que contienen sigue siendo un misterio casi absoluto. Se estima que hay más de 85 kilómetros de estanterías que albergan documentos que datan de hace más de 1000 años, desde cartas firmadas por emperadores hasta tratados olvidados, pasando por textos condenados por la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero dentro de esta vasta colección hay una sección aún más inaccesible, donde ni siquiera los investigadores autorizados pueden entrar sin una aprobación directa del Papa. Es aquí donde nacen los rumores más inquietantes. Uno de los testimonios más conocidos es el del padre Giuseppe Montini, un erudito jesuita que trabajó en el archivo durante más de 20 años. Según él, en varias ocasiones, mientras realizaba labores de catalogación durante la noche, escuchó voces que murmuraban en lenguas antiguas, latín, griego arcaico, incluso sumerio. Las voces, decía, no provenían de otros pasillos, ni de personas físicas. Era como si las palabras flotaran en el aire, suspendidas entre los tomos polvorientos y el silencio sepulcral. Montini relató en privado que, al acercarse a ciertas secciones, sentía una presión extraña en el pecho, como si una presencia invisible observara cada uno de sus movimientos. En una ocasión, aseguró haber sentido una mano tocar su hombro mientras se encontraba solo, rodeado de manuscritos sellados por papas de la Edad Media. Cuando se giró, no había nadie, solo el crujir de las viejas estanterías y ese susurro persistente, como una plegaria perdida en el tiempo. Estos relatos no son aislados. Otros archivistas y guardias han reportado fenómenos similares: luces que parpadean sin explicación, sombras que se deslizan por las paredes y, sobre todo, los susurros. Voces sin cuerpo que pronuncian frases incompletas, nombres olvidados o fragmentos de textos que no figuran en ningún libro conocido. Una teoría sostiene que la propia energía acumulada por siglos de conocimiento prohibido ha dejado una huella psíquica en el lugar, que los textos, al contener secretos tan poderosos, emanan una especie de vibración espiritual que algunas personas son capaces de percibir. Otros, más escépticos, atribuyen los fenómenos a la sugestión, al aislamiento o incluso a juegos de la acústica en un entorno tan cerrado. Pero lo cierto es que las historias persisten. Uno de los documentos más controvertidos que supuestamente reposa en esta sección prohibida es el Evangelio de Judas, una versión alternativa de la traición más famosa del cristianismo. Se dice que, según este texto, Judas no fue un traidor, sino el discípulo más fiel, encargado por el propio Jesús de cumplir una misión necesaria. Aunque fragmentos de este evangelio fueron descubiertos en Egipto en los años 70 y luego restaurados, algunos creen que el Vaticano
posee una versión mucho más antigua y completa, y que los susurros podrían estar relacionados con la presencia de textos que contradicen la narrativa oficial. También se rumorea que en esta zona restringida se encuentra el llamado Libro del Ángel Caído, un grimorio perdido que describe los rituales de comunicación con entidades celestiales y también infernales. Un texto cuya mera lectura, según la leyenda, puede provocar visiones, pérdida de la cordura o incluso la muerte. No existe prueba concreta de su existencia, pero quienes han oído los susurros aseguran que hay una correlación entre estos fenómenos y las estanterías donde, supuestamente, estaría escondido. En 1998, un grupo de técnicos instaló nuevos sistemas de climatización en los archivos. Durante esta obra, uno de los operarios, un joven llamado Lorenzo Bianchi, salió corriendo de la zona restringida, visiblemente alterado. Según su relato, mientras revisaba el sistema en uno de los túneles subterráneos, escuchó claramente cómo alguien le susurraba al oído su propio nombre. No había nadie más en la zona. Lo que lo perturbó no fue solo la voz, sino el tono con el que se lo dijeron, como si lo llamaran desde muy lejos o desde muy adentro. El Vaticano, como era de esperar, nunca ha confirmado ninguno de estos incidentes. Oficialmente, no hay fenómenos paranormales en sus archivos, pero los rumores no dejan de circular, alimentados por el hermetismo con el que se protege este lugar. Y cuanto más se oculta, más crecen las preguntas. ¿Son los susurros una manifestación espiritual? ¿Son voces atrapadas en los textos que nunca debieron escribirse? ¿O acaso el archivo secreto guarda algo más que documentos? Algo vivo, algo que susurra desde la oscuridad para no ser olvidado. Algunos teólogos han sugerido que los susurros podrían ser, en realidad, la manifestación de una conciencia colectiva reprimida, que todos los pecados, secretos y verdades ocultas durante siglos generan una carga espiritual que se manifiesta en forma de sonido, como un eco del alma de la humanidad atrapado entre las páginas prohibidas. Otros, más radicales, aseguran que el Vaticano no solo custodia conocimiento antiguo, sino también puertas, portales, puntos de conexión entre nuestro mundo y otras dimensiones, y que en las noches más silenciosas, cuando todo parece en calma, es posible escuchar lo que hay del otro lado. Sea cual sea la verdad, hay algo innegable. La Biblioteca Prohibida del Vaticano sigue siendo uno de los lugares más impenetrables del mundo. Un sitio donde el conocimiento, el misterio y el miedo conviven en un silencio cargado de historia. Un silencio que, a veces, se quiebra por un simple susurro. Un susurro que tal vez no deberíamos escuchar.